¿Y si tu vida no está estancada por falta de capacidad, sino por exceso de exposición? ¿Y si cada vez que hablas de lo que vas a hacer, le robas fuerza a la decisión que aún no estás listo para sostener? ¿Y si el verdadero progreso no necesita ser contado, solo necesita ser vivido con integridad? Vivimos en un mundo donde la gente habla más de lo que actúa, donde se comparte cada pequeño paso, pero se ejecuta muy poco con profundidad, donde mostrar parece más importante que construir. Y en ese ruido constante, la mayoría pierde el foco, la disciplina y, sobre todo, la conexión con lo que realmente importa. Stephen Covey enseñaba que una vida efectiva no se basa en reactividad, sino en principios. Y el silencio, ese espacio donde no hay aplausos, ni validación, ni urgencia por demostrar, es donde esos principios se arraigan. Cuando dejas de hablar, empiezas a escuchar. Cuando dejas de buscar ser visto, empiezas a ver con claridad. Y cuando eliges actuar con intención, aunque nadie te observe, entonces estás construyendo desde la raíz. Este no es un video para motivarte. Es un punto de inflexión. Es una invitación a construir una identidad que no necesita ser explicada. Una vida que no se defiende, porque ya está fundamentada. Y una dirección que no busca permiso. Solo necesita compromiso. Hoy vas a descubrir por qué el silencio no es una ausencia, sino una fuerza estratégica. ¿Por qué callar no es esconderse, sino enfocarse? ¿Y por qué las personas verdaderamente disciplinadas ya no necesitan hablar de su cambio? Porque ya lo están viviendo. Al final de este video, vas a tener una visión práctica, profunda y no negociable, sobre cómo construir en silencio, para que tu nueva versión no necesite ser anunciada, solo respetada. Y si estás cansado de actuar para ser visto, presta atención, porque este es el principio de una nueva forma de vivir. Y todo empieza cuando decides no decir nada. No fracasarás por falta de inteligencia, ni por falta de buenas ideas, ni siquiera por falta de motivación. Fracasarás, si no cambias, por permitir que el ruido externo determine lo que haces, lo que piensas y lo que priorizas. Vivimos rodeados de estímulos, opiniones, urgencias que no son nuestras. Un entorno donde la gente valora más el volumen de una voz que la solidez de una acción. Donde los que gritan son escuchados. Y los que construyen en silencio, ignorados. Y si no estás claro en quién eres y en lo que quieres, ese ruido te arrastra. Te hace correr detrás de expectativas ajenas. Te convence de demostrar antes de transformar. Te obliga a explicar antes de entender. Stephen Covey decía que las personas reactivas permiten que el entorno controle sus decisiones. Y que la verdadera libertad personal comienza cuando uno elige actuar por principios. No por presión. Pero eso requiere algo que pocos están dispuestos a sostener. Silencio. Silencio para filtrar. Silencio para pensar. Silencio para volver a ti. Porque cuando estás en constante exposición, cuando todo lo compartes, todo lo opinas, todo lo respondes, tu mente se fragmenta. Pierdes dirección. Pierdes poder. Y sin darte cuenta, estás viviendo una vida que no es tuya. Una vida dictada por la urgencia de agradar, de pertenecer, de demostrar. Y no puedes construir nada verdadero desde ahí. Covey enseñaba que toda victoria externa depende primero de una victoria interna. Y esa victoria no ocurre en el escenario. Ocurre cuando eliges sentarte contigo y dejar de reaccionar al mundo por un momento. Pregúntate con honestidad. ¿Para quién estás viviendo? ¿Quién está escribiendo tu lista de prioridades? ¿A qué estás reaccionando todos los días sin siquiera cuestionarlo? La persona verdaderamente eficaz empieza cada día con una dirección clara. Una brújula interior que no cambia con el viento. Y para encontrar esa brújula, necesita silencio. El ruido externo es la trampa perfecta. Porque parece productivo. Parece informativo. Parece conexión. Pero muchas veces es evasión. Evasión del trabajo interno. Evasión de la incomodidad de decidir por ti mismo. Evasión del vacío que se siente cuando no estás ocupado en parecer. Y ese vacío, aunque incómodo, es el terreno donde la identidad se define. Donde puedes ver con claridad qué estás construyendo. Y si realmente vale la pena. Callar no es esconderse.
Es cerrar el canal de entrada a todo lo que te está robando intención. No necesitas anunciar nada hoy. No necesitas impresionar a nadie. No necesitas explicar por qué estás más callado, más enfocado, más ausente. Necesitas reencontrarte con lo que has ignorado por tanto tiempo. Tu voz interior. Tu propósito. Tu liderazgo sobre ti mismo. Y eso solo se accede cuando apagas el ruido. Si no puedes pasar un día en silencio, sin publicar, sin justificar, sin consumir, entonces no eres tú quien dirige tu vida. Es el entorno quien lo hace. Pero puedes recuperar ese poder. Y todo comienza aquí. Decidiendo hoy que tu camino ya no necesita testigos. Solo necesita compromiso. Si estás eligiendo reencontrarte contigo, suscríbete ahora. Este canal no es para los que buscan atención. Es para los que están listos para sostener una vida en silencio, pero con propósito. Una vida tan firme, que no necesita ser defendida. Solo vivida. No te falta motivación. Te falta enfoque. Tienes energía, tienes capacidad, tienes ideas. Pero todo eso se dispersa porque estás mirando a demasiados lados al mismo tiempo. Saltando de meta en meta, de hábito en hábito, de inspiración en inspiración. Y nada se sostiene así. En un mundo que glorifica la multitarea. Enfocarse en una sola cosa parece un retroceso. Pero es exactamente lo contrario. Stephen Covey enseñaba que el enfoque es una decisión de liderazgo personal. Que no se trata de hacer más cosas, sino de hacer primero lo primero. De identificar qué actividad está alineada con tu propósito. Y dirigir tu energía hacia eso con disciplina radical. Pero eso incomoda. Porque implica renunciar. Cerrar puertas. Decir no. Implica dejar de parecer ocupado. Para empezar a ser efectivo. Y la mayoría no está dispuesta a eso. Prefieren la ilusión de productividad. El placer momentáneo de lo nuevo. La adrenalina de empezar otra vez. Porque lo profundo requiere repetición. Requiere rutina. Requiere sostener cuando ya no hay emoción. Yo mismo lo viví. Saltaba de idea en idea. Me ilusionaba con cada proyecto nuevo. Pero no terminaba ninguno. Me agotaba sin avanzar. Y eso me hacía dudar de mí mismo. No por incapacidad, sino por falta de dirección. Hasta que entendí que cada cambio real empieza con una elección firme. Una meta. Un rumbo. Un principio rector. Y la decisión de no distraerme por nada. Ahí es donde el enfoque se vuelve poder. Porque no solo define lo que haces, sino en quién te conviertes. Te transforma en alguien que cumple. Alguien que no se dispersa. Alguien que no se pierde en lo accesorio. El enfoque te da claridad. Y la claridad elimina el ruido. Te permite avanzar con menos carga. Tomar decisiones más rápido. Reconocer lo que vale la pena y lo que solo roba energía. No necesitas más motivación. Necesitas más renuncia. Necesitas tener el coraje de cerrar puertas. Y eso no te limita. Te libera. Cuando eliges algo con todo tu ser. Cuando no dejas espacio a la duda. Cuando no mantienes planes B por si acaso. Empiezas a descubrir de lo que realmente eres capaz. El enfoque no se trata de hacer menos. Se trata de hacer lo que importa, con todo tu ser. La vida no se transforma con buenas intenciones, sino con elecciones deliberadas. Y si eliges distraerte, no importa cuánto lo intentes, fracasarás. Pero si eliges enfocarte, incluso en silencio, aunque nadie lo note, empezarás a construir una vida imposible de ignorar. Así que elige una sola cosa. Una meta. Una disciplina. Una dirección. Y entrégate. Porque quien tiene enfoque real, ya dejó de vivir para entretenerse. Ahora vive para cumplir. El mundo está lleno de personas con talento. Con visión. Con ideas brillantes. Pero son pocas las que se atreven a actuar sin esperar la aprobación de nadie. Y esa es la diferencia que lo cambia todo. Stephen Covey enseñaba que la iniciativa personal, ese momento en que eliges moverte sin ser empujado, es una de las señales más claras de madurez. Porque quien necesita permiso para avanzar, aún no se ha comprometido consigo mismo. Muchos saben lo que tienen que hacer. Tienen el conocimiento, la preparación, incluso la estrategia.
pero no se mueven. Esperan el momento perfecto. La señal externa. El respaldo de alguien más. Y mientras tanto, su visión se enfría. Su energía se dispersa. Su identidad se debilita. Yo también lo viví. Tenía todo listo, menos el coraje de actuar. Esperaba sentirme más seguro. Más preparado. Más validado. Pero ese momento no llegaba. Y lo entendí. La acción no es el resultado de la confianza. Es su causa. Cuando actúas, te fortaleces. Cuando te mueves, aunque tengas dudas, descubres tu verdadero potencial. No cuando todo está claro, sino cuando eliges avanzar incluso entre sombras. Porque la claridad no viene antes del movimiento. Viene después. Cuando das un paso y el camino responde. Cuando eliges y el mundo se acomoda. ¿Sabes cuál es la verdadera decisión transformadora? Hacer lo que debes, sin que nadie te aplauda. Sin explicar. Sin anunciar. Sin esperar que te entiendan. Esa es la ejecución silenciosa. Esa es la disciplina invisible que sostiene los grandes cambios. No se ve. No se celebra. Pero lo transforma todo. Y sí, da miedo. Miedo al error. Miedo al juicio. Miedo a avanzar solo. Pero ese miedo no desaparece con más análisis. Solo desaparece cuando eliges actuar a pesar de él. Y esa decisión, aunque sencilla, es lo que te separa del resto. Porque mientras muchos siguen hablando de lo que harán, tú lo estás haciendo. No necesitas más teoría. No necesitas esperar a que todo esté alineado. Lo que necesitas es mover un ladrillo hoy. Uno solo. Y mañana otro. Eso es ejecución. Eso es compromiso. Y esa es la diferencia entre quien sueña y quien construye. Deja de esperar. Deja de pedir permiso. Deja de buscar garantías. Empieza a actuar con dudas. Con miedo. Con imperfección. Porque la acción imperfecta hoy vale más que 1000 planes geniales para mañana. Y cuando eso se convierte en hábito, ya no necesitas fuerza de voluntad. Porque ya te convertiste en alguien que ejecuta sin excusas. Sin permiso. Sin aplausos. Hay algo que nadie te advierte. Compartir tus metas antes de tiempo puede debilitarlas. Hablar de tus planes demasiado pronto puede frenarte. Y mostrar tus avances prematuramente puede hacer que pierdas el impulso que necesitas para llegar al final. Stephen Covey lo explicaba con claridad. No confundas el impulso interno con la necesidad de reconocimiento externo. Porque cuando haces algo para ser visto, dejas de construir por propósito y empiezas a construir por imagen. El problema no es compartir. Es compartir desde el lugar equivocado. Desde el ego. Desde la ansiedad. Desde la urgencia de sentirte validado. Yo mismo lo hice muchas veces. Apenas tenía una idea, la publicaba. Apenas daba un pequeño paso, lo anunciaba. Creía que eso me comprometía más. Pero no. Solo me satisfacía antes de tiempo. Recibía atención. Recibía reacciones. Y eso me engañaba. Me hacía sentir que ya estaba avanzando. Cuando en realidad apenas estaba empezando. Lo entendí después. Cada vez que compartía un proceso vulnerable, le quitaba energía. Lo exponía a opiniones. Lo abría a dudas. Lo entregaba a quienes no lo entendían. Y eso lo debilitaba. Lo privado se fortalece. Lo expuesto demasiado pronto, se diluye. Por eso aprendí a proteger mis avances. A cuidar mis planes. A no publicar cada paso. No por miedo, sino por estrategia. Porque lo que estás construyendo necesita enfoque. No distracción. Necesita coherencia. No aprobación. Necesita repetición silenciosa. No exposición prematura. Y cuando lo entiendes, todo cambia. Te sientes más en paz. Más enfocado. Más libre de expectativas ajenas. Porque ya no haces las cosas para que otros lo vean. Lo haces porque sabes quién eres. Y porque estás comprometido con la persona en la que te estás convirtiendo. No con la imagen que otros tienen de ti. La cultura actual te dirá lo contrario. Que muestres. Que compartas. Que actualices. Pero hay un poder inmenso en el silencio.
En hacer algo importante sin necesidad de testigos. En avanzar sin anuncios. En crecer sin performance. Y cuando llegas al resultado, entonces sí, que el mundo lo vea. Pero que no vean el esfuerzo. Que no vean la construcción. Que no vean los pasos. Solo el resultado que ya no necesita explicación. Porque eso es lo que inspira de verdad. Ver a alguien que no prometió nada, pero que cumplió con todo. No lo digas. Hazlo. Y deja que tu proceso hable por ti. Cuando esté listo para sostenerse solo. En un mundo donde todos quieren hablar, el que sabe escuchar se convierte en una excepción. Y esa excepción es poderosa. La mayoría no escucha para entender. Escucha para responder. Para opinar. Para demostrar que sabe. Pero eso no transforma a nadie. Stephen Covey decía que el hábito de la escucha empática es una de las habilidades más profundas del liderazgo personal. Porque escuchar de verdad no es un acto pasivo. Es una elección activa. Es una forma de conexión. Y sobre todo, es una práctica que te obliga a salir de tu ego. Yo antes no sabía escuchar. Interrumpía. Quería tener razón. Necesitaba ser el que aportaba, el que corregía, el que mostraba que ya sabía. Pero aprendí que mientras más hablaba, menos entendía. Escuchar con intención me enseñó a ver más allá de las palabras. A notar el miedo escondido detrás del orgullo. La inseguridad detrás de la crítica. La sabiduría detrás de una historia simple. Me hizo más humano. Más paciente. Más abierto. Y sobre todo, más sabio. Porque el que sabe escuchar se vuelve invencible. No porque tenga todas las respuestas, sino porque sabe hacer las preguntas correctas. Sabe nutrirse del otro. Sabe ver lo que los demás no ven. Pero este hábito no es solo hacia afuera. También es hacia adentro. Escuchar con intención es aprender a observar tus propios pensamientos. Sin reaccionar. Es darte el tiempo para sentir antes de decidir. Es permitir que tu conciencia hable. Y no solo tu impulso. Y eso requiere silencio. No un silencio vacío, sino un espacio donde puedas oírte sin ruido externo. Donde no tengas que impresionar a nadie. Donde puedas mirar con honestidad lo que realmente está ocurriendo dentro de ti. Porque muchas veces hablamos para evitar lo que sentimos. Y cuando callamos, lo que está dentro sale a la superficie. Y ahí es donde empieza la transformación real. Escuchar con intención te conecta con los demás. Pero también te reconcilia contigo. Te enseña a no imponer. A no juzgar tan rápido. A no vivir con tanta prisa. Porque quien escucha, aprende. Y quien aprende, evoluciona. Hoy, cada vez que puedo, elijo callar más. No para ser menos, sino para entender más. Porque entendí que no necesito ser la voz más fuerte. Necesito ser la más consciente. Y esa conciencia solo crece cuando eliges el silencio como maestro. Y la escucha como disciplina. Cada día. En cada conversación. En cada decisión. En cada parte de tu proceso. No hay nada que debilite más una decisión interna que exponerla prematuramente a la opinión de quienes no viven tu proceso. Vivimos rodeados de personas que opinan sin saber. Que critican desde sus miedos. Que proyectan sus limitaciones como si fueran verdades. Y si no estás bien afirmado por dentro, terminas adaptando tu camino para complacer voces que nunca cargarán con tus consecuencias. Stephen Covey enseñaba que la proactividad es asumir completa responsabilidad por tus decisiones. No compartir culpas. No transferir autoridad sobre tu vida. No vivir de acuerdo a la expectativa de los demás. Pero eso es difícil. Porque estamos condicionados a buscar aprobación. A sentirnos validados. A creer que si alguien lo aprueba, entonces es correcto. Yo también caí en eso. Tomaba decisiones con convicción. Pero bastaba una mirada escéptica. Un comentario malintencionado. Una crítica disfrazada de consejo. Y ya estaba dudando de nuevo. No porque mi decisión estuviera mal, sino porque no estaba fortalecido para sostenerla. Hasta que entendí. El propósito no se vota. Se sostiene. ¿Y quién necesita que todos lo entiendan? Nunca llegará lejos. Porque la verdad es que tu camino incomodará a muchos. No porque esté mal,
sino porque ellos no se atreven. Tu determinación les recuerda su indecisión. Tu enfoque les confronta su dispersión. Tu avance silencioso hace ruido en su estancamiento. Por eso aprendí a callar más. A decidir en silencio. A no contar mis próximos pasos. No porque tenga miedo, sino porque los estoy protegiendo. Una decisión recién nacida es como una semilla. Necesita cuidado. Necesita tierra fértil. Y sobre todo, necesita resguardarse del viento de las opiniones que todo lo barren. Hoy mis decisiones ya no son democráticas. No se debaten. No se explican. No se consultan con quienes no están dispuestos a asumir las consecuencias. Las tomo en coherencia conmigo. En diálogo con mis principios. En silencio. Pero con absoluta firmeza. Y si alguien no lo entiende, no es mi problema. Porque quien está realmente comprometido con su visión, ya no gasta energía convenciendo. La invierte en avanzar. Y con el tiempo, los resultados se vuelven la única explicación necesaria. Eso es liderazgo personal. Eso es madurez. Eso es vivir con dirección propia. Aunque nadie más lo apruebe. Una de las formas más sutiles de sabotaje es la necesidad constante de explicar cada paso. ¿Por qué cambiaste de idea? ¿Por qué te alejaste? ¿Por qué ya no haces lo mismo? ¿Por qué decidiste empezar de nuevo? Pero la verdad es esta. No le debes explicaciones a quien no camina contigo. No necesitas justificar tu crecimiento. No necesitas defender tu transformación. Stephen Covey hablaba de vivir con integridad personal. Alinear lo que haces con lo que valoras. Y cuando lo haces, cuando estás verdaderamente alineado, no necesitas convencer a nadie. Porque tus acciones ya reflejan tu verdad. Tu vida se convierte en tu mensaje. Tu coherencia se vuelve tu argumento más fuerte. Durante años, yo sentí culpa cada vez que decía no. Me explicaba. Intentaba que el otro entendiera. Suavizaba mis decisiones para no incomodar. Y cada palabra que agregaba era una manera de buscar aprobación. Pero aprendí que la claridad no necesita volumen. Que una decisión firme no requiere aplauso. Y que la persona correcta no exige justificación. Cuando estás bien contigo, puedes callar sin sentir que te escondes. Puedes retirarte sin necesidad de discursos. Puedes actuar sin tener que narrarlo todo. Porque el hombre maduro no vive para ser comprendido. Vive para ser congruente. Y esa congruencia a veces molesta. Incomoda. Aleja. Pero también filtra. Y limpia. Te deja rodeado de personas que respetan tu proceso. No porque lo entiendan todo, sino porque reconocen tu dirección. Eliminar el exceso de explicación te devuelve energía. Te da autoridad. Te libera del juego eterno de complacer. Y lo más importante, te hace dueño de tu camino. Desde entonces, vivo con una regla simple. Si tengo que explicarlo demasiado, probablemente no es el lugar. No es el momento. No es la persona. Porque quien te respeta de verdad no necesita que lo convenzas. Solo necesita verte en paz. Y cuando lo estás, todo lo demás se acomoda. En silencio. Sin defensas. Sin esfuerzo. Solo con presencia. Hay una etapa en todo proceso profundo que pocos soportan. La invisibilidad. El momento donde estás haciendo todo bien. Disciplinado, constante, comprometido. Pero nadie lo ve. Nadie te aplaude. Nadie te pregunta cómo vas. Y si no tienes fuerza interior, puedes empezar a creer que no estás avanzando. Puedes dudar. Puedes rendirte. No por falta de resultados, sino por falta de reconocimiento. Stephen Covey decía que el crecimiento real es primero interno. Y que todo proceso de transformación necesita incubación. Tiempo en la sombra. Trabajo invisible. Repetición silenciosa. Pero eso choca con una cultura que glorifica la exposición. Todo el mundo quiere ser visto. Quiere publicar el progreso. Quiere probar que está cambiando. Yo también lo hice. Trabajaba en silencio, pero sentía ansiedad por mostrar. Quería que supieran que lo estaba intentando. Que vieran que no estaba estancado. Hasta que entendí algo poderoso. El árbol no le pide permiso al bosque para crecer. No anuncia sus raíces.
Solo se hunde en la tierra. Y cuando está listo, florece. Sin pedir atención. Aceptar la invisibilidad me dio paz. Me quitó la ansiedad. Me ayudó a mirar cada día como una inversión silenciosa. Y descubrí que el progreso verdadero tiene una belleza distinta. No hace ruido. Pero cuando llega, nadie lo puede ignorar. Hoy celebro esos días donde nadie me aplaudía. Porque ahí me hice fuerte. Ahí desarrollé carácter. Ahí me convertí en alguien que ya no necesita ser visto. Para seguir adelante. Valorar la invisibilidad temporal es un acto de madurez. Es entender que todo lo grande se construye en lo secreto. Que lo que se ve brillante fue primero oscuro. Y que el que aguanta esa etapa, el que no se desespera, el que no necesita testigos, es el único que podrá sostener la luz cuando llegue. Porque el que no sabe crecer en la sombra, no puede sostener la visibilidad sin romperse. Y tú estás aprendiendo eso ahora. A ser paciente. A confiar en tus ritmos. A sembrar profundo. Porque sabes que lo que estás construyendo no es para hoy. Es para siempre. Y eso no se apura. Se honra. Se fortalece. En silencio. Hay una fuerza inmensa en quien sabe esperar. En quien no reacciona al primer impulso. En quien respira antes de responder. En quien no necesita explotar para sentirse firme. Vivimos en un mundo que premia la inmediatez. El que contesta rápido. El que reacciona primero. El que grita más fuerte. Pero ese impulso, sin conciencia, termina costando caro. Stephen Covey hablaba de la pausa como espacio de libertad. Ese momento entre el estímulo y la respuesta. Donde tú eliges cómo actuar. Ahí está tu poder. Porque el que reacciona automáticamente no es libre. Es esclavo de sus emociones. Del entorno. Del juicio. Del orgullo. Yo lo viví. Respondía por reflejo. Me dejaba arrastrar por el enojo, la frustración, la incomodidad. Y luego me arrepentía. Porque ya había dicho de más. Hecho de más. Cortado lazos. Saboteado avances. Hasta que entendí que no todo merece respuesta. Que el silencio también es acción. Y que a veces la decisión más sabia es no hacer nada, todavía. Empecé a observar. A dejar pasar el impulso. A esperar a estar en calma antes de hablar, decidir, actuar. Y eso cambió todo. Me volví más claro. Más firme. Más confiable. No porque ya no sentía. Sino porque ya no me traicionaba por lo que sentía. La contención no es represión. Es liderazgo interno. Es madurez emocional. Es demostrar que ya no estás gobernado por tu pasado, sino guiado por tus principios. Hoy, antes de reaccionar, me hago una pregunta. ¿Esto aporta? ¿Esto construye? ¿Esto está alineado con la persona que quiero ser? Y si la respuesta es no, elijo el silencio. La pausa. El momento después. Cuando la emoción ya no me controla. Cuando puedo decidir con claridad. Porque entendí que cada vez que reaccionas sin pensar, entregas algo tuyo. Tu energía, tu enfoque, tu paz. Y yo ya no estoy dispuesto a regalar nada de eso. No por miedo, sino por respeto. A mí. A lo que estoy construyendo. A quien me estoy convirtiendo. Dominar la pausa te da poder. Te hace distinto. Tu sola calma desestabiliza. Tu sobriedad impone. Tu silencio incomoda a quienes no tienen control sobre sí mismos. Y esa autoridad no se compra. No se hereda. No se simula. Se entrena. Con contención. Con conciencia. Con la decisión diaria de no dejarte arrastrar. Por lo que grita fuerte. Pero no tiene fundamento. La meta no es tener más. Ni hacer más. Ni demostrar más. Es construir una vida tan coherente, tan firme, tan alineada. Que no necesite explicaciones. Una vida que no grite. Pero que se sienta. Que no se exhiba. Pero que deje huella. Que no dependa del aplauso. Porque está edificada sobre propósito, disciplina y verdad interior. Stephen Covey enseñaba que la integridad personal no es una apariencia. Es una forma de ser. Una congruencia tan profunda
que se mantiene firme incluso cuando nadie está mirando. Y para llegar ahí, tuve que aprender a callar, a enfocarme, a ejecutar sin pedir permiso, a sostenerme cuando nadie me preguntaba cómo iba, a seguir cuando nadie lo celebraba, a resistir cuando todos dudaban. Porque esa es la verdadera construcción, la que no busca llamar la atención, sino construir fundamento, la que no se alimenta del ruido, sino del compromiso diario. Y en ese silencio, encontré claridad, enfoque, presencia. Ya no vivía pendiente de lo que otros pensaban. Ya no necesitaba defender mi visión. Ya no discutía con quienes no estaban dispuestos a entender. Porque mi vida ya hablaba por mí. Cada elección, cada hábito, cada ausencia. Cuando eliges dejar de exponerte innecesariamente. Cuando dejas de correr detrás de aprobación. Cuando ya no vives para convencer. Emerge una versión tuya más profunda, más sólida, más libre. Y sí, algunos dirán que te volviste frío, distante, egoísta. Porque no entenderán tu enfoque. Porque ellos no saben vivir sin compartir cada paso. Porque no soportan el silencio que tú ahora eliges. Pero eso no es tu problema. Tu única responsabilidad es contigo. Con tu visión. Con esa voz interna que no grita, pero nunca miente. Y cuando eliges obedecerla. Cuando haces de tu vida un testimonio silencioso. Todo cambia. Ya no necesitas que crean en ti. Tú ya creíste. Ya elegiste. Ya actuaste. Y eso es todo lo que importa. Mi vida empezó a girar cuando dejé de pedir permiso. Cuando convertí mi proceso en un pacto personal. No en un espectáculo público. Porque lo que se construye en silencio no se destruye con palabras. Y tú estás en ese camino ahora. No digas más. Haz mejor. No busques ser visto. Sé congruente. No intentes probar nada. Cúmplete. Y para eso, no hace falta ruido. Hace falta decisión. Presencia. Y una vida que hable por ti. Aunque nunca digas una sola palabra. Si llegaste hasta aquí, ya lo sabes. No se trata de gritar más fuerte. Ni de correr más rápido. Ni de tener respuestas para todo. Se trata de construir una vida que no se rompa. Aunque nadie la aplauda. Una identidad que no se traicione. Aunque nadie la valide. Un proceso tan verdadero. Tan alineado contigo. Que puedas sostenerlo incluso en silencio. Incluso cuando duela. Incluso cuando el mundo no lo entienda. Porque lo que estás construyendo hoy no es un proyecto más. Es tu carácter. Es tu compromiso. Es la versión de ti que ya no se detiene. Esa versión no necesita exposición. Solo necesita coherencia. Un paso más. Una elección firme. Un día más de enfoque, aunque nadie lo vea. Así que no te distraigas. No expliques. No preguntes si vas bien. Sigue. Con firmeza. Con propósito. Con el tipo de silencio que grita verdades imposibles de ignorar. Porque en un mundo adicto al ruido, el que construye en calma se vuelve imparable. Y si estas palabras resonaron contigo, suscríbete ahora. Este espacio es para los que ya no están dispuestos a rendirse por validación. Para los que eligieron construirse desde la raíz. Sin espectáculo. Sin permiso. Sin pausa. Y si quieres seguir en este camino, no te pierdas el próximo video. Porque si hoy elegiste el silencio, mañana vas a elegir sostenerlo. Y eso es lo que cambia todo.